Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos los que estén viendo este video. Estamos nuevamente en una tirada de tarot para que podamos observar nuevamente qué se nos viene en el futuro. Ya nosotros vamos a hacer una tirada muy parecida a las que han ocurrido anteriormente, como la del sí o el no, pero en esta ocasión vamos a hacer una tirada un poco más eh, como directa del día. Ya si tú tienes una duda de lo que pueda ocurrir durante esta jornada, si tienes una pregunta con respecto a qué es lo que va a ocurrir con una situación que tú estás esperando encarecidamente que ocurra en esta fecha, hoy día viernes 1 de junio de 2018, puedes hacer la pregunta. De todas formas, a pesar de que esto esté direccionado para el día 1 de junio, tú de todas formas puedes preguntar en caso de que quieras saber con estas cartas guías qué es lo que va a ocurrir con alguna situación. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a elegir interactivamente una de estas 5 cartas, al igual que lo hicimos anteriormente con el sí o el no, y yo les voy a decir qué es lo que significa esta carta guía. Es decir, estas cartas son un consejo. Ya no sé si lo han escuchado en alguna otra tirada, de algún otro tarotista, pero las cartas guías dan consejos. No es un sí y un no. Es un consejo, por ejemplo, si tú tienes alguna situación, algún problema, algo que al momento de tú elegir una de estas cartas te van a indicar algún consejo pertinente para que tú puedas reaccionar de una manera positiva a esa situación. ¿Ya? El tema está decirle también de que le den like al video y también que lo compartan en alguna de sus redes sociales. ¿Ya? Ahora como vamos a iniciar una nueva modalidad de tirada para ser más constantes y más habituales en el canal de YouTube, vamos a empezar a generar, por ejemplo, que ustedes se puedan contactar conmigo a través de un número de teléfono que voy a dejar ahora en la descripción para que ustedes me puedan contactar. ¿Mm? Vamos a empezar entonces con las cartas guía. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera carta guía, que es esta. ¿Ya? Tenemos el diablo. El diablo es una carta que fundamentalmente nos aconseja de que existirían algunas influencias, o más bien dicho, como una dependencia, un estar vinculado muy fuertemente a un tema, que fundamentalmente si, por ejemplo, tu pregunta está direccionada al tema del amor, puede ser que tengas un amor muy dependiente, ¿ya? Entonces, y aparte está en positivo. Esta hace referencia a que tú no subestimes como las situaciones que te están ocurriendo en esto, ¿ya? Que se controle con respecto a las ataduras, a las trampas que están ocurriendo ahí y que no ceda a todo tipo de seducciones que te pueden arrastrar, que no te dejes llevar, que te mantengas el control en la situación en la cual tú estés preguntando. ¿Mm? Entonces, en resumen, el diablo nos habla de que no nos dejemos influenciar, de que no nos dejemos llevar por ciertas cosas y ciertas situaciones. Vamos a la siguiente carta. La siguiente carta es el carro. El carro nos hace referencia a el poder sobrellevar las situaciones en que todo va a ir bien. ¿Ya? El carro es una carta bastante positiva y que nos estaría hablando de entrada de una buena situación en torno a lo que tú estés preguntando. Por ejemplo, si tú tienes una duda con respecto a alguna situación, por ejemplo, económica o algo que tú quieras llevar a cabo, en este sentido nos hace referencia a que finalmente como consejo dice que tú vayas con el valor, que vayas con la conciencia para defender lo que a ti te corresponde. Ya habla de una fe, de un autocontrol, de un dinamismo, de una buena voluntad. Entonces es el consejo de que tú vayas y hagas eh, con toda la conciencia y el valor, o sea, con toda la convicción para defender lo que tú quieres hacer. O sea que si hoy día te ves con una dificultad, a pesar de todo ello, luches en este sentido. ¿Ya? La siguiente carta guía, la torre. La torre es una carta bastante temida. Es una carta que algunos llaman como peligrosa. Una carta de temer, una carta que no a muchos le significa algo positivo. Sí, en el tarot sí o no, también usualmente es un no, pero también en el contexto y en el plano mucho más cualitativo de una carta, por ejemplo, de una tirada, la torre tiene que verse cómo va acompañada de las demás cartas.
En este plano, yo diría que como consejo hace referencia y de base a lo que nos referimos con la torre, a tomar en cuenta, por ejemplo, que evites eh, cualquier tipo de situación que tú consideres que vaya a ser peligrosa, ¿ya? Y como que, por ejemplo, si tú ves que algo no está bien construido, que algo no está bien cimentado, que tú vayas y trates de considerarlo bien, de verlo bien. ¿Por qué? Porque muy probablemente te vayas a dar cuenta que esto es algo falso. La torre hace referencia a todas las construcciones que uno hace y que no son reales, y ya que después se rompen y que fundamentalmente, más que una situación se rompa, aparece una verdad, ¿ya? Entonces es como para eso, como para que tú pongas ojo a que esta situación finalmente, si tú consideras que tiene algún detalle, esto no va a ser llevado a cabo de una manera positiva. Así que para que le pongas ojo y atención, ¿ya? Vamos con la siguiente carta guía. Si tú elegiste esta carta, aquí aparece el colgado. El colgado y nos aparece al derecho, al igual que esta carta que también era la torre al derecho, nos aparece el colgado que nos hace referencia a una situación en donde muy posiblemente lo que tú estés consultando debas adaptarte, debas flexibilizar, ¿ya? Probablemente sea una situación de amor o una situación profesional, algo en donde tú estés consultando que tienes que eh, esperar o aguantar o soportar. Aquí esta carta aboga como mucho a la paciencia, a que tú te mantengas esperando de manera calmada, qué es lo que va a suceder hacia más adelante, ¿ya? También hace referencia a saber esperar, o sea, en este sentido no solamente la paciencia es esperar a que te den, sino que a veces que te den algo, que te aporten algo, sino que a veces el saber esperar hace referencia a que tú sepas esperar cuándo tienes que preguntar, pedir o mencionar lo que tú necesitas, ¿ya? Entonces, paciencia, adaptarse, ¿ya? Mantener la espera, mantener la calma. Eso nos aconseja este arcano, fundamentalmente. La quinta carta guía, el Papa. El Papa hace referencia en algunos casos a algunas convenciones, ¿ya? A el adoctrinamiento, a el saber esperar también de una forma diferente que el colgado, pero también hace referencia como un poco a un grado como de sumisión, pero no diría como tan sumisión de acatar como lo hace el colgado, que prácticamente tú no te puedes mover y estás en una situación prácticamente encerrado, sino que hace referencia que tengas una mirada mucho más cauta, como que seas como parte, observes detenidamente la situación para ver qué es lo que estás haciendo, ¿ya? Como está el derecho, nos hace, nos hace referencia que tú tengas una mirada de una persona madura, es decir, que tengas una postura mucho más consciente de la situación que tú estás viviendo, ¿ya? En este sentido, que también se ha decidido en la lucha, por ejemplo, contra las tentaciones, tal cual como aparece acá, en la carta del diablo, ¿ya? Aquí aparecen muchas tentaciones fundamentalmente, y esta carta, si fuese la guía en el sentido de alguna situación, por ejemplo, si tú estás siendo coqueteado quizás por alguna persona externa, o estás siendo tentado, por ejemplo, a realizar alguna acción, que trates de mantenerte con calma con esta situación. También hace referencia como quizás como consejo a una guía mucho más paternal, o sea, a racionalizar un poco más las cosas o a pensar con una cabeza mucho más en el sentido del deber. Quizás no tan similar a lo que es el emperador, pero el sumo sacerdote también tiene esa validez, ¿ya? Vamos a decir que también es la contraparte de la papisa, que la papisa es la intuición femenina, y aquí en este plano también aparecen los rasgos masculinos de este papa o sumo sacerdote o hierofante, como lo conocen en algunos otros mazos, ¿ya? Habla de también de la discreción, de la diplomacia, de las acciones diplomáticas. Así que en este sentido, a guardar la calma, pero a realizar las cosas de una manera mucho más correcta, diplomática, tratar de si tú tienes que pedir, por ejemplo, un aumento, ser diplomático, tratar de hablar en los tiempos, no faltar el respeto,
Ya, si tú tienes que hacer alguna otra petición, tienes que verlo desde ese plano. ¿Mm? Estas son las cartas guías para el día 1 de junio de 2018. Ya, si tú quieres consultarlo de otra forma o en otro día, lo puedes hacer perfectamente. ¿Mm? Lo que sí, no debieras repetirte ninguna de estas cartas. Ya, voy a dejar mis números en la descripción, mi número de teléfono, para que ustedes me puedan contactar en caso de que quieran hacer alguna consulta más directa o alguna sugerencia para el canal. Pueden enviar por ahí, por ejemplo, algunas de las preguntas que vayamos a hacer más adelante en alguna tirada. ¿Mm? Los dejo con un abrazo gigante y que tengan mucha buena energía, y espero que estas cartas hayan podido ayudarles para tener una guía mucho más motivadora o comprender las situaciones que se ven hacia adelante en su trabajo, en el amor, en el dinero o en cualquier situación que ustedes quieran consultar. Un abrazo muy grande de Tarot de K. Hasta luego.